Hola, ¿qué tal? En nuestro espacio de salud hoy hablamos de problemas de la visión, de cuáles son los problemas, las patologías más frecuentes, cómo podemos detectarlas y sobre todo prevenir si es posible. Y lo hacemos con nuestro amigo y colaborador, el doctor Alberto López, que hoy nos acompaña y está con nosotros un día más. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pilar? Muy bien. Bueno, Alberto, decía yo, problemas en la visión que hoy vamos a hablar de algunos que quizá no son los más habituales, pero que sí que se producen con una frecuencia considerable, porque no vamos a hablar de lo que es la miopía o el astigmatismo, que todo el mundo lo conoce, pero vamos a hablar de otros asuntos que también afectan a un importante número de la población. Este, además, el que vamos a abordar en primer lugar, yo diría que a todos. A todos. A todos, llegado a una cierta edad. Sí. Y no hablamos de edades muy avanzadas, hablamos de una mediana edad, 40 y pocos años. Hablo de la presbicia, esto de no ver de cerca. Sí. Alberto, esto de que dices, pues mira, yo te diría, que eso empieza ya a los 20 años. A los 20, ¿eh? He dicho yo 40, 40 y algo. Sí. Pues empieza ya muy temprano, la presbicia empieza, ¿sabes? Pero esos son los casos más excepcionales, ¿no? Lo que pasa es que afortunadamente tenemos con la juventud, sí, digamos que ya a partir de determinadas edades, de 20 años, 20 y pocos años, ya digamos que empieza ya un poquito la presbicia. Lo que pasa es que tenemos unos músculos que acomodan mucho, que hacen que el cristalino se contraiga o se dilate adecuadamente por unos músculos que hay en el ojo y hacen que no se note. Pero efectivamente, esa capacidad de acomodación que tiene el cristalino o los músculos que controlan el cristalino, a partir de los 40 años se pierde. Y entonces pues ya caemos en picado en lo de la presbicia, ¿eh? Y cuando ya empieza, efectivamente no tienes brazos para leer un texto, pues ya tienes que ir al oftalmólogo y que te gradúen. Eso te iba a preguntar, bueno, todo el mundo sabe, presbicia es no ver bien de cerca, o sea, tú te pones a leer un prospecto, te pones a leer un libro y te das cuenta que las letras pues no las distingues bien, las ves un poco borrosas, no aparece el renglón que estás leyendo nítido, ¿no? Bueno, pues ahí empiezas a decir, y lo que dice Alberto, entonces empiezas, bueno, esto lo hemos hecho todos, los que tienen ya una edad, ¿no? Entonces empiezas a mirar un poquito de lejos, ese gesto lo hemos visto muchas veces. Eso es, hasta que no te quedan brazos. Exactamente. Entonces, ¿cuándo es cuando tenemos que acudir? Pues cuando nos acudir al médico, quiero decir. Cuando nos interfiere aceptablemente con la visión. O sea, que al principio, bueno, pues simplemente con alejarlo un poquito, pero efectivamente cuando ya vemos que nuestra capacidad lectora o nuestra capacidad de enfrentarnos a un texto habitualmente o a una situación que requiere una cierta discriminación visual de cerca, ya nos interfiere, pues hay que ir. Es que te pregunto esto porque yo he escuchado muchas veces, esto lo habrán oído ustedes, son cosas que no sé hasta qué punto son ciertas o son esas leyendas urbanas, que hoy dices, oye, es que en cuanto que tengas un poquito de problema, como te pongan las gafas de cerca, luego ya olvídate, luego ya sin gafas no lees absolutamente nada. Entonces te dicen, aguanta, casi hasta que no tengas brazos. Claro, no hay que aguantar, porque la calidad de vida es muy importante y enfrentarse a un texto con suficiente con comodidad, si es comodidad, y eso pues hay que hacerlo. La leyenda es mito, lo que me estás diciendo es mito, efectivamente. Lo que sí es verdad es que, bueno, pues también tenemos que, digamos, ya digo que desde los 20 años tenemos ya una presbicia incipiente, lo que pasa es que ejercitamos los músculos de la acomodación y al final pues hace que el rayo luminoso realmente, gracias a esa acomodación, impacte en el sitio adecuado en la retina. No hay que estar todo el rato con las gafas de cerca, porque tenemos también que acostumbrarnos a ir acomodando, porque si no el cuerpo, digamos, se relaja. Y como todo músculo, y eso tiene que ver con el músculo del corazón, hay que querer, con los músculos esqueléticos hay que hacer ejercicio, y con la acomodación también. Entonces, bueno, pues estar todo el día puesto con las gafas, pues tampoco es bueno. Pero pues cada vez que vayamos a leer, ponernos ya cuando veamos que necesitamos las gafas, eso es aceptable y adecuado y conveniente. Bueno, pues entonces ya saben, no se esperen a que ya tengan que ponerlo a 1 kilómetro de distancia para poder verlo, ¿eh? Hay mucha boquetería y bueno, pues no pasa nada por ponerse las gafas. Ya, no pasa nada. Además hoy en día pues es algo, hay gafas muy bonitas, muy monas y además muy favorecedoras. Hay otros problemas de la vista que también afectan, como decíamos antes, a un importante número de la población. En este caso no está tan generalizado como la presbicia, pero me gustaría hablar del glaucoma, Alberto, porque el glaucoma es un problema, estamos hablando ya de un problema de la vista con una cierta entidad, ¿eh? Ya no es... Sí, mira,
digamos que la presbicia, como la miopía, como el astigmatismo y todo esto, tienen que ver con defectos de refracción, que es pues eso, donde incide el rayo luminoso en la retina, y tienen que ver con el cristalino. Con el cristalino también tiene que ver las cataratas, y es simplemente que ese cristalino se vuelve más opaco y entonces vemos borroso. Y luego tú estás hablando de un defecto que tiene que ver con la tensión intraocular y que ya produce una lesión que no tiene que ver con un defecto de refracción, sino que tiene que ver ya con un defecto en el nervio óptico y, en fin, tiene más entidad. Entonces es el glaucoma. El glaucoma es un aumento de la presión intraocular del ojo, que eso puede tener repercusiones en el propio nervio óptico. ¿Y se traduce en la visión? ¿Cómo se traduce ese aumento de la tensión? Entonces eso sería pues también una cierta borrosidad, no ves bien, pero el glaucoma se diferencia muy mucho de otras patologías de la vista en que el glaucoma duele. El glaucoma el glaucoma agudo cursa con lo que en medicina llamamos el ojo rojo, que hay que hacer el diagnóstico diferencial del ojo rojo con diferentes entidades, y una es el glaucoma, y suele ser un ojo rojo que duele. Entonces, bueno, pues es diferente, eso tiene ya un abordaje más agudo. Entonces, ante esa pérdida de visión con dolor, con ojo rojo, entonces hay que acudir al médico, porque ahí puede haber un problema de aumento de la presión intracraneal. ¿Se trata bien eso o tiene Sí. Hay unas gotas, unos colirios, que lo que hacen es disminuir la presión intracraneal, y en general tiene buen pronóstico. Y entonces, bueno, pues ahí no planteamos, el paciente no plantea dudas, porque suele ser un cuadro que tiene cierta gravedad, cursa con dolor y cursa con una serie de síntomas, y se puede atajar bien si vas al médico, le cuentas lo que te ocurre, te revisarán y te pondrán un tratamiento adecuado. Hay gente que dice, yo es que veo moscas. O sea, veo moscas, lo que llamamos moscas, bueno, unas manchitas que según miro para allá, va, sube, baja. ¿Esto qué es, Alberto? Pues mira, ¿sabes lo que le digo a mis enfermos cuando me dicen, yo es que veo moscas? ¿Sabes lo que No le sé digo? qué le dirás. Tú tienes mucho sentido del humor, ¿no? Pues les digo, ¿usted también? Las moscas, ay, la edad. ¿Es la edad también? Pues sí, tiene que ver con que el humor vítreo que está recubriendo el ojo, pues al final con la edad se llena de pequeñas opacidades, de pequeñas imperfecciones y de pequeños cuerpos densos que están ahí como flotando. Y entonces están flotando y no pasa nada. Al final te acostumbras a ello. Sí, te acostumbras por lo que entonces, digamos que cuando tiene cierta gravedad, o cuando hay que estar un poquito, digamos, con la mosca, y nunca mejor dicho, detrás de la oreja, es cuando esas moscas volantes se asocian con lo que llamamos fotopsias, que es como lucecitas. Como flash. Como flashes. Si se asocian a flashes, sí, porque esos flashes denotan que de alguna manera el cuerpo vítreo está tirando de la retina, y eso se puede asociar con un cierto desprendimiento de retina, y entonces sí, cuando se asocia con esos flashes, esas lucecitas que ves junto con las moscas volantes, entonces sí conviene acudir al médico o al oftalmólogo, porque ahí puede haber una alteración de la retina y un desprendimiento de retina. Algún problema latente, que puede ser ya mayor. Pero las moscas volantes, el preámbulo. Exactamente, las moscas volantes, llamadas por nosotros miodesopsias, mira, que vaya palabra, más fácil, más asequible. Pues no tiene mayor importancia, y simplemente denota pues que el humor vítreo pues no es un líquido cristalino y translúcido, sino que tiene pequeñas concreciones, pequeños cuerpos extraños. Pues en un minuto, como Alberto sabe resumir como nadie, me va a contar lo que es, porque es lo que nos queda. Bueno, del ojo podríamos hablar muchas más cosas, pero hemos elegido estos problemas que son los más habituales, y el que vamos a comentar ahora, que es la degeneración macular asociada a la edad. Exactamente. Mira, de un minuto, 20 segundos para decir, cuando hay un problema de defecto de la refracción, de que se ve borroso y tal, sin dolor y sin nada, pues tiene que ver con lo que hemos dicho. Es muy importante cuando lo que ocurre es un campo visual que está negado, que está cegado. O sea, que de pronto no vemos la mitad del campo visual, o que vemos como un velo. Eso hay que acudir al médico, porque eso ya denota, pues puede ser un desprendimiento de retina, puede ser una neuritis, puede ser ya una entidad
de cierta complejidad. Entonces, como un velo te refieres un poco más oscuro. Exactamente, como un telón, que vemos la mitad del campo, pues como una especie de velo, de telón, o directamente hay una zona que es ciega, que no vemos, que ponemos aquí la mano y no lo vemos. Entonces, eso hay que cuidar al médico. Y luego la degeneración macular asociada a la edad, que es una de las principales causas de ceguera en la edad adulta. Y entonces, bueno, pues eso, la mácula, que es donde tenemos la visión central, pues se produce una especie de degeneración y las fibras, las células que hay ahí degeneran. ¿Cómo se puede ver? Pues cuando vemos, ya no borroso, sino vemos distorsionado, somos incapaces de leer y vemos que, por ejemplo, cuando leemos, las líneas no es que estén borrosas, sino que se cruzan, se distorsionan. Y ahí puede haber un problema de degeneración macular. Ahí puede haber un problema de degeneración macular. Ves que las líneas, sobre todo lo más patognomónico es eso, ¿no? Las líneas de un texto que se cruzan, que se deforman. Hay que consultar al médico. Bueno, pues ese es un síntoma de cuidado, puede pasar algo, vámonos al médico que nos indique, porque puede haber, o puede que no, pero puede haber una degeneración macular que cuanto antes se trate, mucho mejor para evitar problemas mayores. Alberto, muchas gracias, como siempre. Ha sido un placer. Hoy hemos hablado de los problemas de visión, algunos de los más frecuentes en la población en general.